Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a continuar con nuestros temas relacionados con los estudios islámicos, la historia del Islam. Hemos estado hablando un poco también de teología, hemos hablado en anterioridad también de la función del Corán y de cómo el Corán para los musulmanes es considerado literalmente como la palabra de Dios, la palabra de Allah, que es como se dice Dios en árabe, y el profeta del Islam, Muhammad, es considerado simplemente eso, un mensajero, que el mensaje del Corán no se le atribuye a Muhammad, sino que se le atribuye directamente a Dios. Y vemos por tanto la importancia del Corán en la vida de los musulmanes, la reverencia y de cómo trajo claridad en la vida de la comunidad árabe en ese momento, y específicamente de la historia en que aparece el profeta del Islam con esta serie de revelaciones que cambian la sociedad islámica y cambian por supuesto toda la estructura del Medio Oriente y hasta con influencia significativa por supuesto en Europa. Hoy vamos a comentar un poco acerca de la estructura o las revelaciones de los textos del Corán, porque hay que decir que cuando estudiamos en la academia e incluso en el ámbito del musulmán religioso, pues hay que tener presente que se consideran dos tipos de revelaciones de acuerdo a los conocedores del tema. Están las revelaciones que Muhammad recibió en Meca y las revelaciones que recibió en la ciudad de Medina. Y hay un contraste entre ambas revelaciones, entre ambas aleyas o capítulos del Corán, entre diferentes suras, donde vamos a ver que el estilo que varía, el mensaje, la forma en que se da en una ciudad y en otra ciudad. Sobre ello vamos a explicar en el podcast de hoy. Pero antes, como siempre, les invito a que no olvide de que me puede escuchar cada lunes 8 de la noche, hora de España, en mi sección de la radio, visitando el enlace www.laradioDeLaHistoria.com. También en las redes sociales con el hashtag HistoMisterio en Facebook, Twitter, Instagram. Y entrando en detalles, pues hay que explicar que universalmente, de forma general, la tradición islámica entiende que el profeta del Islam, Muhammad, recibe su primera revelación mientras él se encontraba meditando en una pequeña cueva en el monte Hira, realmente cerca de la ciudad de la Meca, en lo que hoy día es Arabia Saudí. Y lo interesante de esto es que hay una especie de desaveniencia entre los expertos sobre cuáles capítulos o cuál sura en el Corán se les reveló primero, si la sura 74 o la sura 96. Pero ambas suras están escritos en un estilo semipoético de exhortación, conocido como Sajj, que se considera en este caso la manera típica de las revelaciones o de las primeras revelaciones que vamos a encontrar en el Corán, o que se le atribuyen como primeras revelaciones que va a recibir Muhammad. El estilo de este periodo en la Meca, de estos primeros capítulos, es lo que ya les decía, que los musulmanes pues en el Islam se considera como las revelaciones de la Meca. Este material, retóricamente poderoso por su contenido y por su mensaje, porque es un mensaje que llama a la exhortación, es un mensaje donde llama a la gente al arrepentimiento, indicando que hay un día del juicio que se acerca, llama el Qiyama, como explican, y que está muy cerca. Muy interesante también el contexto de la prédica, por ejemplo, de otros profetas, por ejemplo en el cristianismo, en el caso de Jesús, que también predicaba un mensaje urgente, y de otros profetas, o es el estilo realmente de los profetas, porque si vemos los diferentes libros proféticos, tanto en el texto de la Torá, en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Corán, vemos a los profetas predicando un mensaje que es el estilo de los monoteístas, un mensaje de arrepentimiento, de un día del juicio que se acerca rápidamente, un mensaje moralista, y es lo que encontramos en estas primeras revelaciones del Corán, tal y como se le atribuyen a revelaciones que recibió Muhammad. Y hay que decir de que este estilo de prosa poética es un material que
en el árabe es cuando realmente se puede apreciar la resonancia, la rima, la fuerza de ese mensaje, y que resulta pues imposible realmente transmitir ese mensaje cuando se traduce a otro idioma, sea el castellano, sea el inglés, sea el alemán, lo que sea. En el árabe es donde se retiene esa fuerza de ese mensaje que llama, o que es tan atractivo y llama a las personas al arrepentimiento. Pero aún así, podemos citar un ejemplo para que tengan una idea a lo que me refiero. Podemos citar una sura del Corán para que veamos pues la fuerza, ¿no?, de este mensaje que Muhammad comienza a predicar en un comienzo, y que fue pues que atrajo a las personas en un principio. Podemos citar la sura 93, que algunos la titulan como la sura de la claridad de la mañana en castellano. La sura 93 dice: en el nombre de Dios, Allah, el misericordioso, el compasivo. Por la luz de la mañana, por la noche cuando está en calma, que tu Señor no ha prescindido de ti ni te desdeña. La última vida será mejor para ti que la primera. Tu Señor te dará y quedará satisfecho. ¿Acaso no te halló huérfano y te amparó? ¿Y no te halló perdido y te guió? ¿Y no te halló pobre y te enriqueció? Por eso, no abuses del huérfano, ni ahuyentes al mendigo, y habla del favor que tu Señor te ha dado. Vemos aquí un mensaje ético que sin duda alguna causa un impacto en la persona, tanto en aquel momento como en el día presente, aquella persona que lee este tipo de mensaje. Está llamando a la persona pues a reconocer la misericordia de Dios sobre la vida de la persona, y por lo tanto, si Dios ha sido misericordioso con la persona, con usted, de igual manera el ser humano, el musulmán o el ser humano en general, debe ser misericordioso también con su prójimo. Dice: no abusar del huérfano, no ahuyentar al mendigo, sino más bien hablar de los favores que Dios nos ha dado. Y vemos un mensaje aquí muy poderoso. Ya les decía que es un estilo de exhortación. Es un estilo que claramente muestra que hay realmente recompensa para aquel que se comporta de esta manera. Y vemos entonces el estilo, para que tengan una idea del estilo de estas primeras revelaciones de la Meca, en la ciudad de la Meca, que incluso se habla de que Muhammad solía pararse en el centro de la ciudad, en el área donde la gente pues anunciaba, y allí llamaba a la gente a abandonar su manera errada, a dejar la idolatría, a dejar sus prácticas que no eran éticas, a dedicarse completamente a la adoración del único y gran Dios, el misericordioso, aquel que es justo para con los creyentes, pero que castiga a los idólatras. Ahora, cuando hay un momento en la vida del profeta y de su comunidad, pequeños seguidores que tenía allí en la Meca, cuando él se traslada a la ciudad de Medina, pues aquí hay un cambio radical en el estilo y el contenido de las revelaciones. Y en Medina, en la ciudad de Medina, donde Muhammad tiene que marcharse por debido a la oposición tan fuerte que tiene en la Meca, está su vida bajo peligro, pues amenazas de muerte, le intentan matar y él escapa, se tiene que ir a Medina, y encontramos que en Medina él se encuentra una comunidad dividida, pero que aún así al final todo el mundo en general pues digamos que acepta a Muhammad como el líder, ¿no?, de allí de la ciudad y su guía. Y estamos hablando que allí habían no creyentes, había creyentes musulmanes, había una comunidad judía, había incluso cristianos, etc. Y al final todos ellos firman una serie de tratados donde aceptan el liderazgo de Muhammad allí en la ciudad. Y el tono de estos capítulos o de las diferentes suras y leyes que se van revelando en el Corán mientras Muhammad está en Medina, pues cambia, ya les decía, el tono, el material, la rima de la prosa del texto es menos prominente, y más bien el estilo es más legalista, concentrado más bien en prescribir deberes sociales, normas de comportamiento, en vez de, por ejemplo, anteriormente hablaba más del día del juicio, del arrepentimiento. No, ahora en esta serie de revelaciones en Medina tratan más bien con asuntos relacionados con las herencias, del comportamiento también, con el matrimonio, los huérfanos, las propiedades, etcétera, etcétera, las familiares. Y para que tengan una idea,
a lo que me refiero, vamos a citar una sección del Corán, para que esta sección del Corán pues se la atribuye como una revelación de Medina, y vean el estilo que como cambia, y como hay más bien una exhortación ahora más en cuanto a temas jurídicos relacionados con ley o con ordenancia, en este caso de asuntos civiles que gobiernan la vida de las personas, en este caso de la comunidad musulmana. La sura número 4 se le llama la sura de las mujeres. Vamos a citar los primeros 10 versos para que tengan una idea de ahora el mensaje, como varía un poco. Dice la sura número 4: En el nombre de Dios, Allah el misericordioso, el compasivo. Hombres, temed a vuestro Señor, que os creó a partir de un solo ser, creando de él a su pareja y generando a partir de ambos muchos hombres y mujeres. Y temed a Allah, por quien os pedís unos a otros, y respetad los lazos de sangre. Realmente Allah os está observando. Dad a los huérfanos los bienes que sean suyos, y no pongáis lo malo en lugar de lo bueno. No os aprovechéis de sus bienes juntándolos a los vuestros, porque eso sería una grave injusticia. Y si teméis no ser justos con los huérfanos, casaos entonces de entre las mujeres que sean buenas para vosotros, con 2, 3 o 4. Pero si os teméis de no ser equitativos, entonces con una solo, o la que posea vuestra diestra. Esto se acerca más a que no os apartéis de la equidad. Dad a las mujeres la dote correspondiente de buen grado, pero si renuncian voluntariamente a parte de ella en vuestro favor, disfrutadlo con provecho. No deis a los incapaces la riqueza que Allah ha dispuesto para vuestro mantenimiento. Alimentadlos con ella, vestidlos y habladles con palabras convenientes. O sea, a las mujeres, a las esposas, dice alimentarlas, vestirlas y hablarles con palabras convenientes. Examinad a los huérfanos, y cuando hayan alcanzado la edad del matrimonio, si no encontráis en ellos sensatez y rectitud, si encontráis en ellos sensatez y rectitud, entregadle sus bienes. No los malgastéis incurriendo en delito y adelantándoos a que se hagan mayores. El que sea rico, que se abstenga de ellos, y el pobre, que gaste según lo reconocido. Y cuando les entreguéis sus bienes, pedidles que lo testifiquen. Allah basta para tomar cuenta de las acciones. A los hombres les pertenece una parte de lo que dejen los padres y los parientes, y a las mujeres les pertenece una parte de lo que dejen los padres y los parientes, sea poco o mucho, es una parte preceptiva. Y si en la partición están presentes parientes, huérfanos y pobres, dadles algo de ello como sustento, y habladles con palabras convenientes, y que tengan el mismo cuidado que tendrían si fueran a dejar tras de sí una descendencia débil. O sea, en este caso, si dejasen huérfanos, que teman a Allah y digan palabras acertadas, o hijos de corta edad. Es cierto que quienes se coman los bienes de los huérfanos injustamente estarán llenando sus vientres de fuego y entrarán en un fuego abrasador. Entonces, ¿qué estamos observando? ¿Cuál es el punto que quiero resaltar aquí? Lo que quiero mostrarles es para que vean cómo el estilo de la revelación cambia. Encontramos, ya les decía, un mensaje más bien de arrepentimiento, de que viene un día del juicio en Meca, y ahora en Medina se está hablando más de asuntos legales, de cómo organizar una comunidad, de cómo se debe distribuir la herencia, de cómo se debe tratar a las mujeres, de cómo se debe, en este caso, los asuntos del matrimonio, de cómo se debe administrar los bienes del huérfano, de cuándo se le debe entregar los bienes del huérfano cuando ha alcanzado la edad, cuando es sensato, tiene rectitud, en cuanto a los ricos, cómo comportarse, el pobre, etcétera, etcétera. La repartición de las dotes. Entonces vemos aquí una serie de asuntos legales que tienen que ver con la organización de ahora una comunidad de seguidores y que son asuntos sociales del día a día, normas jurídicas. Entonces vemos aquí el estilo que cambia en la revelación. Y es lógico que deba ser así, porque es una comunidad que vemos que está en crecimiento. Y lo interesante de estos versos que acabamos de leer,
por diferentes razones, es que no solamente nos hablan de ser equitativos, de rectitud, en lo que tiene que ver con los necesitados en la comunidad, sino que estos versos proveen las bases para la permisibilidad de que el musulmán tiene de tomar 1, 2, 3 y hasta 4 esposas le son permitidas. Aquí encontramos pues este texto que lo permite y racionalizado en un contexto de los necesitados o de los huérfanos, o en el caso de tomar una sola esposa en caso de que no sea equitativo con todas las demás. Si no las trata de todos por igual, pues mejor que sea que tome una sola esposa. Y como hemos explicado anteriormente, la sociedad preislámica en Arabia es una sociedad fuertemente patriarcal, como también lo es el día de hoy. Y notamos, para situarnos en el contexto en que aparece Muhammad y el Islam, en aquella época era una sociedad fuertemente patriarcal y una sociedad fuertemente de guerra. Por tanto, la población normalmente tendía a reducirse numéricamente debido a la guerra. Por tanto, tantos hombres que iban a la guerra, morían muchos hombres en la guerra. ¿Y qué causaba esto? Que muchas jóvenes, muchachas, en edad de casarse, pues eran vulnerables ahora. ¿Por qué? Una, porque si los cabezas de la casa, el padre, por ejemplo, o hermanos, morían en la guerra, las muchachas, las hijas, pues estaban ahora en riesgo. ¿Por qué? Porque perdían la habilidad de tener una dote para poder, en este caso, casarse. Y esto pues imposibilitaba drásticamente las oportunidades de encontrar esposo. Y vemos la importancia de esto tanto en la vida en general de las diferentes historias en general de diferentes países del mundo, pero especialmente en los países, en esta región árabe que estamos explicando. Además, debido al número de hombres que morían en la guerra, dejaba a las mujeres de forma vulnerable de no poder contraer matrimonios y, de hecho, en una situación aún más vulnerable en un ambiente dominado por una sociedad patriarcal. Por tanto, el versículo 3, donde permite al musulmán de tener varias esposas, siempre y cuando las trate de manera igual, vemos entonces el por qué se da este tipo de permisibilidad y por qué se da esta instrucción. Ahora, si le es imposible, ya les decía, que las trata todas por igual, pues es mejor y preferible que tenga una sola esposa. Y en general la tendencia en el día actual, aunque es cierto que hay quien tiene más de una esposa, la tendencia actual hoy en el mundo árabe, en el musulmán en general, es normalmente se tiene una sola esposa, porque vemos la imposibilidad del mundo actual, la vida es muy cara en el tiempo moderno, y aparte no me imagino el hombre que le diga a su esposa que quiere tener más de una mujer. Me imagino que tremenda pelea que se puede armar ahí y tremendo problema en el matrimonio. Vemos además los problemas también de estas relaciones de poligamia, donde vemos los problemas en el texto de la Biblia también. En el caso de los patriarcas bíblicos, por ejemplo, en el judaísmo, es permitido que el judío tenga más de una esposa también. De hecho, en el texto bíblico, la base es que los patriarcas tenían más de una esposa. Y lo interesante es que, a diferencia del texto del Corán que dice máximo 4, en el texto bíblico no hay límites realmente. Lo interesante de esto es que de hecho en el judaísmo, aunque no se practica como tal la poligamia, en general ya esto pues se ha abandonado, ya les decía que técnicamente, debido a la ley, no hay una prohibición. Técnicamente el judío puede tomar más de una esposa. Y de hecho la ordenanza rabínica fue la que en su momento prohibió, y mayormente en el mundo ashkenazi, y esto lo hemos explicado anteriormente, los judíos de Europa, de la zona de Alemania, Rusia, estos lugares, Polonia, Hungría, los que prohibieron que el judío tomase más de una esposa en el siglo X, y fue en la época medieval, y mayormente fue por las presiones de la comunidad cristiana sobre la comunidad judía que vivía en estos países cristianos. Y por eso fue que en el siglo X el gran rabino Gershom ben Yehuda, en la ciudad de Mainz, lo que hoy es Alemania, determinó, él decía, por la presión de los cristianos de la ciudad, que los judíos de Ashkenazi, de esta zona, les prohibió que tuviesen más de una esposa por un periodo de 1000 años.
Según las diferentes autoridades rabínicas, en este caso, este periodo de 1000 años acabó en el año 2004. Técnicamente, los judíos ashkenazí, que fueron los que mayormente aceptaron esta ordenanza, porque los judíos sefardíes de España, Portugal y del Medio Oriente no aceptaron este decreto, sino que mayormente tenían varias esposas en la época medieval, y vemos esta ordenanza incluso en el Shulchan Aruch, en el Código de la Ley Judía, pero aún técnicamente se dice que ya esta ley de prohibición, en el caso de los judíos ashkenazí, acabó en el año 2004 y técnicamente el judío puede tomar más de una esposa, pero ya les decía, esto es una práctica que ya no, mayormente se ha perdido, pero ya les decía, de acuerdo a la ley judía es permisible hasta un máximo de 4 esposas. Es interesante que los rabinos han determinado hasta un máximo de 4 esposas, siempre y cuando las trate igual. O sea que vemos la misma ordenanza tanto en el judaísmo como en el islam. Ahora, un segundo aspecto de comparación entre los asuntos de la herencia es que el texto del Corán, según leímos, permite que a la mujer que reciba una herencia lo mismo que el hombre también recibe una herencia. En contraste, el texto de la Torá, en el texto de la Biblia, no se requiere que la mujer reciba ninguna herencia. El caso que se menciona en el capítulo 27 del libro de Números, las hijas de Zelofeat que recibieron una herencia, es un caso excepcional, no la norma general. O sea que en el Corán vemos, que leímos el 4:11, vemos que las mujeres se les permite recibir una herencia, aunque reciben realmente la mitad de lo que le corresponde a un hombre. O sea, si el hombre recibe una parte de la herencia, la mujer recibiría la mitad. Técnicamente no es el mismo nivel del hombre, pero aún así digamos que es un paso adelante en comparación con el texto bíblico, que no se requiere que la mujer reciba ninguna herencia. Ahora, eso no quiere decir que un padre le deje una herencia a sus hijas y que las hijas la reciban. Eso no hay ningún problema. Aquí, por ejemplo, que un judío, un padre le deje una herencia a sus hijas, vale, no hay problema en eso, pero técnicamente no es requerido. Es el punto que estamos explicando. Pero en el texto del Corán sí se ordena que la mujer reciba parte o mitad, en este caso de una herencia, recibe una herencia. El hecho es que hay un paso de progreso en comparación con el texto bíblico. Ahora vemos entonces que estas revelaciones o capítulos a ellas de Medina, pues caen dentro de una categoría de normas culturales. Vemos que más adelante incluso podremos hablar, porque también se hablan de leyes relacionadas con la dieta, leyes relacionadas con la familia, con la salud, leyes de purificación, de normas religiosas, por ejemplo los rituales que se permiten, prohibiciones, leyes civiles en lo relacionado con impuestos, daños, propiedad, los pesos y medidas en las ventas, las leyes criminales en los asuntos de castigos o en lo que tiene que ver con préstamos, etcétera, etcétera. Son leyes de instrucciones éticas y sociales, jurídicas, que vemos que es lo que encontramos ahora en las revelaciones de Medina, en contraposición con las revelaciones de la Meca. Así que aquí vemos que en el sistema jurídico del Islam, pues hay una similitud con el sistema jurídico del judaísmo, por ejemplo, para que tengamos una idea. Y es muy interesante que en poco tiempo, pues en el Islam se va a desarrollar un sistema sofisticado, un sistema legal sofisticado que se va a desarrollar y que va a sistematizar, ordenar y explicar todo este tipo de versos complicados, pero que lo va a poner en manera sencilla para que la persona, el creyente, pueda poner en práctica en su vida este tipo de leyes y ordenanzas, y es muy interesante. Ya para finalizar, quiero citar otro verso del Corán en Sura 2, Sura de la Vaca, verso 177, para que tengamos una idea del contenido de este contenido ético que viene a reflejarse ahora en este tipo de revelación. Sura 2, 177 dice: la virtud no consiste en volver el rostro hacia el oriente o el occidente. El que tiene virtud es el que cree en Allah, en Dios, en el último día, en los ángeles, en los libros y en los profetas. El que da de su riqueza
a pesar del apego que siente por ella, a los parientes, a los huérfanos, necesitados, hijos del camino, mendigos, y para liberar esclavos. El que establece el salat y entrega el zakat, el que es fiel a los compromisos cuando los contrae, el paciente en la adversidad y en la desgracia, y en los momentos más duros de la lucha. Esos son los veraces y esos son los temerosos. Entonces vemos aquí un estilo moralista de piedad, de ayudar al prójimo, etcétera, etcétera. Y lo que encontramos, ya les decía, en este tipo de revelaciones. Hasta aquí con este podcast para el día de hoy. En próximos podcasts vamos a continuar explicando un poco más acerca de la organización del Corán y otros detalles relacionados con con estas escrituras sagradas para los musulmanes. Les agradezco como siempre la atención de todos ustedes. Ha sido un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Siempre que tengan alguna duda, preguntas, no se olvide dejar sus comentarios, siempre son bienvenidos y les agradezco otra vez. Gracias por la atención, no olviden de suscribirse al canal, compartir estos materiales y les envío un gran saludo a todos ustedes. Hasta un próximo podcast.